Buenas Nicole, tardes, buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Continuamos con estudios bíblicos. Hoy, libro de Génesis. Vamos, abre tu Biblia, por favor, para recordar clase pasada, nuestro hermano Roberto Miranda, capítulo 27, libro de Génesis. Estuvimos viendo ese momento en que Isaac hace una hermosa bendición, siendo quizás engañado por su propia esposa y por su hijo Jacob, y la bendición la había recibido el hijo. Vamos a leer y refrescar un poco lo que ocurrió en este momento, y sin olvidarnos que ya veníamos estudiando con el contexto de que Esaú había despreciado su primogenitura. Habíamos centrado el estudio en que ubicásemos nuestra mente en el desprecio de Esaú hacia las cosas espirituales, hacia las cosas importantes de lo que está viendo desde inclusive desde Abraham en adelante, cómo era la descendencia en familias y lo importante que era la primogenitura. Y en este caso, el desprecio por un guiso rojo o por un plato de lenteja. Luego, cierto día, versículo 1, capítulo 27. Cierto día, cuando Isaac ya era viejo, se estaba quedando ciego, y llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Sí, padre, respondió Esaú. Ya yo soy un hombre viejo, dijo Isaac, y no sé cuándo moriré. Toma tu arco, tu aljaba llena de flechas, y sal al campo abierto a cazar un animal para mí. Prepara mi comida preferida, tráemela para que yo coma. Entonces pronunciaré la bendición que te pertenece a ti, mi primer hijo varón, antes que yo muera. Era lo que se hacía en el tiempo de los patriarcas, era esa bendición que caía sobre el primogénito, y era visto por Dios de esta manera, donde le correspondía a Esaú por nacer primero. Pero no olvidemos, me acuerdo muy bien el comentario de mi hermano, creo que fue mi hermano Iván, si no me equivoco, que nos refrescó acerca de cómo se había pronunciado la voz de Dios, o dándole el conocimiento a la misma Rebeca de que iba a haber un gran conflicto entre naciones, pero que el hijo menor iba a ser mayor. Es decir, que Esaú serviría a Jacob. Entonces, cuando Rebeca oyó, versículo 5, lo que Isaías había dicho, entonces hizo cazar el animal. Le dijo a Jacob: escucha, hoy tu padre va a bendecir a Jacob. Caza un animal y prepárame la comida deliciosa. Entonces bendeciré yo en presencia antes de morir. Ahora, hijo mío, escúchame. Verso 8, y haz lo que yo te diga. Verso 9, vete a los rebaños y tráeme a dos de los mejores cabritos con los que ellos preparé el plato preferido de tu padre. Sabemos que eh, por conocimiento, ella sabía, Rebeca sabía quién tenía que recibir la bendición. Habíamos visto cómo el mismísimo Dios le dijo a ella que el menor iba a ser el que iba a ser la gran nación, no iba a ser el mayor. Y el mayor serviría de esclavo o serviría a su propio hermano menor. Eso es un contexto importante, ya que Rebeca lo tiene claro, y por eso es que está haciendo lo que vemos en el contexto. Como decía mi hermano Roberto, podemos centrar el pasaje en la mentira, en el engaño, pero vamos a centrar el pasaje en cuanto a las bendiciones que se están ocurriendo, y porque los propósitos de Dios son los siguientes, y es que Jacob es el elegido porque se lo ha dicho a Rebeca, inclusive antes del nacimiento. Dice en el versículo siguiente que Isaac se preocupa y le hace varias preguntas. Gracias a mi hermana Alex que comentaba eso. Era un viejito casi ciego, pero muy atento, y estaba pendiente de que el olor era de su hijo Esaú, que si era velludo, lo tocaba en las manos, lo tocaba en el cuello. Ahí fue donde Rebeca cubrió con la piel de los cabritos. Vamos a leer verso 20.
¿Cómo es que contraste con tan pronto, hijo mío? El Señor tu Dios la puso en el camino, contestó Jacob. Entonces Isaac le dijo a Jacob, versículo 21, acércate para que pueda tocarte y asegurarme de que eres Esaú. Entonces Jacob se acercó a su padre Isaac y lo tocó. Y la voz es de Jacob, pero las manos son de Esaú, dijo Isaac. Versículo 23. Sin embargo, no reconoció a Jacob porque cuando tocó las manos de Jacob, estaban velludas como las de Esaú. Así que Isaac le preparó para bendecir a Jacob. Entonces, esta bendición es una bendición donde ese patriarca le daba todo el consejo que Dios le había dado. Vamos a escucharlo porque es importante escuchar y ver cómo Dios utiliza a estos grandes patriarcas, utilizó a profetas, utilizó a apóstoles, hoy en día nos utiliza a nosotros a través de su hermoso Espíritu Santo, a través de la palabra escrita, hermano. Vamos a ver qué dice. Versículo 25. Isaac dijo, ahora hijo mío, tráeme lo que me casaste primero, voy a comer y después voy a bendecirte. Vamos a leer el versículo 27. Así que Jacob se le acercó y le dio un beso. Entonces Isaac, al sentir el olor de la ropa, finalmente se convenció y lo bendijo diciendo, el olor es de mi hijo como el olor del campo que el Señor ha bendecido, del rocío de los cielos y de la riqueza de la tierra, que Dios te conceda siempre abundantes cosechas de grano y de vino nuevo en cantidad, que muchas naciones sean tus servidoras y se inclinen ante ti, y que seas el amo a tus hermanos, y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Todos los que te maldigan serán malditos, y todos los que te bendigan serán bendecidos. Recuerdo muy bien el contraste o el paralelo que nos llevó mi hermano Roberto al Nuevo Testamento con la carta de Corintios y con la carta de los Efesios, que en este caso son bendiciones terrenales, son bendiciones totalmente de aquí, pero Dios a nosotros nos ha bendecido con bendiciones de toda clase espirituales, como lo que leíamos sobre todo en Efesios capítulo 1 y lo que leíamos también en el libro de Primera de Corintios. Es decir, la vida eterna se menciona en el Nuevo Testamento. Hay vida eterna a todo aquel que cree en Jesucristo. Si lees el Evangelio de Juan, habla de dos caminos, de una perdición y de una vida eterna. Entonces, la verdadera bendición es creer en Jesús como el Hijo de Dios y proceder al arrepentimiento y bautizarse para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Es decir, ¿dónde habita? ¿Por qué comento esto? Porque las bendiciones son importantes, las que tenemos nosotros. Dios habita en nosotros. ¿En dónde habita Dios en el momento que está hablando Isaac? ¿Dónde habita Dios en el momento de Jacob? ¿O de los patriarcas o de los profetas? Dios estaba preparando el camino, no solo para habitar en el templo que le iba a construir Israel para él, sino que iba a habitar luego en cada uno de nosotros, en cada corazón. Vamos a leer más adelante, luego viene el gran conflicto que el hermano se entera y quiere matarlo. Versículo 36, con razón, su nombre es Jacob, exclamó Esaú, porque ahora ya me ha engañado dos veces. Primero tomó mis derechos de hijo mayor y ahora me robó la bendición. No has guardado ni una bendición para mí, ya es demasiado tarde, ya es demasiado tarde. Habías despreciado tu primogenitura por el guiso rojo y era necesario que ocurriera de esta manera. Versículo 38. ¿Pero acaso tienes una sola bendición? Oh Padre mío, bendíceme también a mí, le rogó Esaú. Entonces Esaú perdió el control, se echó a llorar y finalmente el padre le dijo, tú vivirás lejos. Esta es la bendición que recibió Esaú. Vamos a leerla. Verso 39. Tú vivirás lejos de las riquezas de la tierra y lejos del rocío que desciende de los cielos. Vivirás de la espada y servirás a tu hermano. Sin embargo, cuando decidas librarte, te sacudirás su yugo del cuello. Ahí hay un momento importante, ya que nunca nunca pudo haber un arrepentimiento real, porque de generación tras generación
los edomitas, que Edom significa rojo, de ahí viene la nación de Esaú, de los edomitas, siempre en contra de Israel, su hermano, de Israel, de Jacob, siempre en contra, siempre peleando contra el pueblo escogido de Dios, siempre con la espada. Versículo 42. Bueno, vamos a leer el 41, hermanito, importante. Desde ese momento Esaú odió a Jacob porque su padre le había dado la bendición a él. Entonces, ¿qué hay en el corazón de Esaú? Odio, rencor. Recuerdo que creo que dice mi hermano en Reina Valera, había rencor, había odio. Eso consume, hermano. Eso hace que te lleve a la desesperación. El odio, el rencor, la ira, todos los frutos de la carne, hermano. O sea, eso es para, para perdición realmente. Hay muchas listas que podemos mencionar en el Nuevo Testamento acerca de esos caminos que conducen lamentablemente a la perdición. Versículo 42, entonces Rebeca se enteró de los planes de Esaú y llamó a Jacob y le dijo, escucha Esaú, se consuela haciendo planes para matarte. Así que, hijo mío, presta mucha atención, prepárate y huye a casa de mi hermano Labán en Aram. Quédate allí con él hasta que tu hermano se calme. Cuando él se haya calmado y se le olvide lo que hiciste, mandaré a buscarte para que regreses, porque tendría que perder a los dos hijos en un solo día. Fíjate la madre lo que está pensando, hermano. Está pensando en cómo se puede perder por un odio entre ellos. Y yo recuerdo lo que le pasó a los hermanos en el comienzo, a Caín y Abel. Por una disputa entre hermanos, uno se enseñoreó y le mató. Eran capaces de hacer esto. Si una madre se da cuenta de estas cosas, tienes que huir, tienes que huir. Hay que prestar atención a este pasaje en cuanto a eso. Luego dice el versículo 46, luego Rebeca le dijo a Isaac, estoy harta de las mujeres hititas de aquí. Preferiría morir antes de ver a Jacob casado con una de ellas. Sabemos que Esaú, cuando tenía 40 años, se casó con mujeres eteas. Eso lo vamos a ver cuando empecemos el capítulo 28 en unos minutos. Quiero preguntar si hay comentarios, hermanos, algo más que añadir, hermano Roberto, al resumen. Un comentario, hermano. Hermano Iván. Creo que vamos a leer un texto bíblico para hacer el comentario. Segunda de Pedro 1 del 3 en adelante. Yo creo que no podemos recibir, como comentaba, hermano, lo que se recibía sí era bueno porque era terrenal. Pero si nosotros analizamos, este texto bíblico es grandioso, hermano. Dice la palabra, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que en ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Que a pesar de todo en ese tiempo esto no lo podían lograr, porque no podían tener todo el conocimiento necesario, más nosotros, si utilizamos bien el término de la piedad, ser igual a Dios, estar cerca de Dios, ahí está nuestra ganancia, hermano. Señor le bendiga. Amén, hermanito. ¿Alguien más? Entonces continuamos capítulo 28, hermanitos. Vamos a hacer la lectura. Vamos a leer primeramente capítulo 28 desde el verso 1 hasta el verso 9, por favor. ¿A quién lo pueda leer, por favor, hermanitos? Te leo, mi amado hermano. Amén. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre.
y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblo, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio a Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí. Y cuando le bendijo, le había mandado diciendo: no tomarás mujeres de las hijas de Canaán. Y que Jacob había bendecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabaiot, además de sus otras mujeres. Amén, hermanita. Entonces empieza la palabra diciendo, Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le ordenó. Ahora, hermanitos, esta bendición es directamente ya Isaac consciente de lo que va a decirle a su hijo Jacob. Está consciente. No te cases con ninguna de las mujeres cananeas. Y es un consejo que le está dando su padre. También viene por lo que está ocurriendo con su matrimonio en cuanto a cómo se siente Rebeca. Sabemos, mira conmigo por favor el capítulo 26, Génesis 26, verso 34. Cuando Esaú tenía 40 años, se casó con dos mujeres hititas, Judith, hija de Beri, y Besai, hijo de Edom. Pero las esposas de Esaú, verso 35, las esposas de Esaú amargaron la vida de Isaac y de Rebeca. No te cases, hijo mío, con mujeres cananeas. No lo hagas. Ahí hay un momento también, como leímos ahorita en el 27:46, y Rebeca dijo a Isaac, estoy harta de estas mujeres hititas. Estaba investigando un poco acerca de esta región de los Eteos. Y hay un texto que me llamó la atención y está en el libro de Josué, capítulo 1, verso 4, para más o menos ubicarnos en la extensión de terreno de que tenía estos Eteos. Josué lo explica. Sabemos que Josué es un guerrero, un comandante, y conoce muy bien la tierra que está peleando para tomarla. Y libro de Josué, capítulo 1, verso 4 dice, desde el desierto del Negev al sur hasta las montañas del Líbano del norte, desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluida está la tierra de los hititas. ¿Alguien lo puede leer, Reina Valera, hermanito? Tengo aquí una nueva traducción viviente. Josué Le leo, 1:4. hermanito. Amén, hermana Nelly. La palabra nos dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. La palabra de Dios no se equivoca, amados hermanos. El hijo mayor tiene que servir. Tiene que servir. Quizás vamos a ver muchas generaciones después cómo esto se va a cumplir. Pero el propósito de Dios es a través de Israel, a través de Jacob. Y el consejo de su padre es no tomar esa clase de mujeres, porque vienen amargando la vida a ese matrimonio. Versículo 2, en cambio, vete de inmediato a Padán Aram, a la casa de tu abuelo Betuel, y cásate con una de las hijas de tu tío Labán. Eso lo estuvimos estudiando. Mira el capítulo 25 de Génesis. Vamos a refrescar un poco allí.
esa tierra, capítulo 25, verso 20. Dice la palabra. Cuando Isaac tenía 40 años, se casó con Rebeca, hija de Betuel el arameo, en Parán Aram, y era hermana de Labán el arameo. En la misma tierra donde encontró esa hermosa esposa, ahora está mandando a su propio hijo a buscar. Y es importante que entienda lo que va a ocurrir con esa región donde estaba Rebeca. Y a partir del verso 3, escuchamos la hermosa bendición. Ya una bendición consciente de parte de Isaac, una bendición que lo ha comprendido de parte de lo que ha ocurrido, de parte de Dios también, porque es propósito de Dios. Versículo 3, que el Dios Todopoderoso te bendiga y te conceda muchos hijos y que tus descendientes se multipliquen y formen numerosas naciones. Verso 4, que Dios te dé a ti y a tu descendencia las bendiciones que prometió Abraham y que lleguen a ser dueño de esta tierra donde ahora vives como extranjero, porque Dios le entregó esta tierra a Abraham. Abraham bendice, primeramente Dios bendice a Abraham, luego vemos cómo Abraham bendice a su hijo, luego Dios bendice a Isaac. Luego ahora Isaac está bendiciendo a Jacob. Adivina qué va a venir a continuación. Si primeramente Dios bendice a Abraham, Abraham bendice a Isaac, Dios bendice a Isaac, Isaac bendice a Jacob, ¿qué viene ahora, hermanito? La bendición de Dios. Siempre aquellos que buscan la parte espiritual, no el que rechaza, no el que desprecia, no el que busca lo suyo propio, sino el que busca realmente la verdadera bendición. Seguimos leyendo. Versículo 5. Allí, bueno, antes de pasar al 5, hay un ejemplo que le comentaba a mi hermano Roberto antes de empezar. Esa hermosa bendición con que Isaac está bendiciendo a su hijo Jacob para que vaya y busque esposa, para que vaya y siga haciendo la voluntad de Dios, para que vaya y sea cumplida la promesa que Dios le dijo a Abraham, la promesa que Dios le dijo a Isaac, y ahora para que esa promesa sea cumplida y siga el pacto por estatuto perpetuo, como dice la palabra. Y me llevó a pensar un poco en el libro de los Hechos, capítulo 13. Me llevó a pensar en ese momento porque la iglesia ha enviado a muchos misioneros. Y en este caso, el primer viaje misionero de Pablo, eso lo estudiamos con Agustín. Ese viaje misionero de Pablo me llama la atención porque hay una bendición especial en Hechos capítulo 13. Vamos a leerlo, hermano, para que abra la palabra. Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3. El que lo tiene lo puede leer, hermanito. Hechos capítulo 13, del 1 al 3. Leo, hermanito. Amén. La palabra nos dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Neguet, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme de Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Amén. Amén, hermanita. Me puse a pensar también, después de estar analizando la bendición de Isaac a Jacob, y me llevó a pensar en el primer viaje misionero de Pablo.
Y luego seguí pensando y me recordé de los hermanitos de Estados Unidos, cómo llegaron un día a Venezuela. Y, y yo pensaba, si no hubiera sido por el amor a la obra, por el cariño en Cristo Jesús, yo hoy no estaría dando ninguna enseñanza. Yo le doy gracias a Dios primeramente que puso el deseo de ellos de visitar tierras hacia abajo de América. Porque Isaac está pensando en Jacob en una bendición hermosa, hermano. Y luego la iglesia está pensando en Bernabé y en Saulo, el Espíritu Santo mismo, para que vayan a los gentiles. Nosotros, pueblo griego, pueblo que no somos de la nación judía. Y mis hermanos con el mismo corazón descendieron y bajaron allí. Hay que dar gracias a Dios por ello. Y por eso es que entiendo, una vez me decía un hermano, inclusive mi hermano Roberto también lo ha mencionado, que las pruebas y la tribulación quizás han sido una gran hermosa bendición de que hayamos salido de nuestra tierra natal. Seguimos estudiando, hermanitos, un comentario. Luego, versículo 8. A Esaú ya no le quedaban dudas de que su padre no le agradaban las mujeres cananeas. Ahora sí, Esaú lo ha entendido. No, él lo ha entendido. Voy a leer desde el versículo 6. Esaú se enteró de que su padre Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para que encontrara una esposa y que le había advertido a Jacob, no te cases con una mujer cananea. Verso 7. También supo que Jacob había obedecido a sus padres y se había ido a Padán Aram. A Esaú no le quedaron dudas, versículo 8, de que no le agradaban las mujeres cananeas. En vez, hermanitos, de buscar el buen consejo de Isaac o el buen consejo quizás de su propia madre, va a tomar una iniciativa y él va a buscar a una mujer que no es cananea. Y dice el versículo 9, por lo tanto fui a visitar a la familia de tu tío Ismael y se casó con las hijas de Ismael. Además de las esposas que ya tenía, su nueva esposa se llamaba Malahad, era hermana de Naboyó, hija de Ismael, el hijo de Abraham. Me recuerdo clases anteriores cuando mi hermano tocó el tema de la descendencia de Ismael y de quién era, aunque representaba a Agar en este caso. Y tenemos que volver al libro de Gálatas, hermanito, para refrescar eso. Gálatas capítulo 4, verso 24. Gálatas capítulo 4. Y recordamos que representa a Agar. Lo pueden leer, hermanito. Gálatas capítulo 4, 24. Y pueden leer el 25. La palabra nos dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Está muy bien, hermanita, pero no es. Gálatas 4. Yo lo tengo. Amén, Lisbeth. 3, perdón. Voy. Léale, Gálatas hermano. capítulo 4. ¿No quiere 24 leer, hermano? y 25. Amén, Lisbeth. Ok. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos. Está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque escrito está: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de las desoladas
que de la que tiene marido. Amén. Amén, hermanito. Entonces recordábamos allí, Esaú va a tratar de agradar a sus padres, a tratar de resolver lo que había despreciado por el guiso, lo que había despreciado, y buscando una mujer que le agradase a su padre, pero a su modo, a su propia manera de pensar, y la buscó de la esclava, lo que representa en esa alegoría que habla el apóstol Pablo a la iglesia en Gálatas. Quiero parar aquí para que hagamos comentario y continuamos con el verso 10. ¿Algún comentario, hermanito, hasta el verso 9? Hermanito Roberto Miranda, por favor. En México lo que hizo Esaú aquí, el dicho es, salió de Guatemala y se metió en Guatepeor. Hermano, amén, hermanito. ¿Algún otro comentario? Hermano, Sí, hermano Iván. y yo creo que analizando bien esa actitud como usted decía, esa actitud de Saúl realmente es bien, me parece a mí que él tenía como más interés en sus cosas personales. Y ya cuando él va a buscar a su padre, al inicio, pues, si hubiera pensado en lo espiritual, no hubiera actuado, no, como que jugaba con las cosas de Dios. Ahí, como dice usted, solo intentaba ganárselo, como crear la autoestima de él, mejorarla ahí. Y a pesar a pesar de que él era un cazador, un hombre fuerte, pero tenía esa debilidad, ¿verdad? Entonces, de dejarse llevar, pues, no tener convicciones fuertes. Entonces, todas las decisiones las basaba en me conviene, no me conviene. Entonces, cómo vemos que cómo se pueden perder los valores espirituales. Entonces, aquí podemos ver nosotros realmente tenemos que, este es un ejemplo para no hacerlo, de no seguirlo. Hay que fortalecer lo que es espiritual. Nada de lo mío, ni lo material, porque yo soy un siervo, me dedico, tengo que dedicarme a otro. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Que cuando en lo espiritual se tiene que quitar todo eso, lo personal ya no va a tener ningún valor para no tener ese tipo de conflictos. Porque el problema, estudiamos este caso, pienso yo que queda en la Biblia, ahí queda escrito qué pasó, pero a veces nosotros no lo analizamos a profundidad como lo estamos haciendo acá, entonces podemos caer en esto. Y ahí prácticamente a mí me está dando una provisión, algo que es prohibido, que no debo de hacerlo. No tengo que tener ese tipo, tengo que siempre elegir mis valores espirituales antes de cualquier cosa personal o material. Dios le bendiga. Gracias, hermanita Iván. Hermanita Alice, por favor. Sí, quiero hacer comentario con respecto a la rebeldía, porque aquí hay una actitud de rebeldía contra el padre. Esaú tiene bien premeditado que lo que va a hacer y tomar las mujeres que tomó, lo hizo como decimos nosotros los abogados, con premeditación y alevosía, porque lo está haciendo sabiendo que eso molesta al padre. Y hoy en día podemos ver, inclusive, y eso era una costumbre de nosotros antes de conocer a Dios, y aún en los hermanos cristianos se puede ver que le oran a Dios, le hacen cualquier petición a Dios, cosas que son de pronto conformes, y eso está dentro de las mismas debilidades de nosotros. Hacemos peticiones a Dios que son para complacer nuestros propios deseos, nuestra voluntad, y no se hacen peticiones a Dios. Y cuando Dios nos responde, muchas veces las personas se rebelan contra el Padre. Y se rebelan justamente haciendo lo que saben que al Padre le molesta. Y esto también sucede en lo espiritual. Pero el problema aquí más grave, ¿verdad? Que es como dice el hermano Roberto, que de Guatemala a Guatepeor, es que no se dan cuenta que el daño no es para Dios, el daño es para sí mismo. Si nosotros buscamos lo malo, ¿a quién vamos a afectar? A lo primero que nos vamos a afectar es a nosotros, porque les puedo decir una cosa. Vemos a Rebeca obstinada de estas mujeres
que le provocó fue morir. Y estas mujeres no van a ser así solamente para las personas que lo rodean, son así para el esposo y para cualquier persona que estén con ella, ¿verdad? Entonces, no es que iban a ser agradables para Esaú, también de pronto eran mujeres que le amargaban la vida a Esaú, pero lo de Esaú era molestar al padre, pues se molestó con el padre, se rebeló, y así muchas veces nos sucede a nosotros. No recibimos de Dios lo que le estamos pidiendo y entonces decimos, ay, no vale. Entonces ahora sí es verdad que voy a hacer lo malo. Terminan en situaciones más críticas que las que estaban antes de rebelarse, antes de ser grosero, porque es una actitud grosera, ¿verdad? Una actitud grosera de Saúl, porque era, como te digo, pues era intencional. Ese era mi comentario. Amén, hermanita Alex. Hermano Hermanito Alejandro, Roberto. Para Roberto. sí, no nos olvidemos que la maldición, no podemos decir bendición, la maldición que recibió Ismael, la profecía que le dio el ángel a su mamá cuando estaba con Ismael en el vientre, dice el versículo 12 del capítulo 16, él será hombre indómito como asno montés, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, que habitará separado de todos sus hermanos. Imagínate casarte con una mujer que es como un burro montés y que pelea contra todos, o sea, conflictiva hasta no hay forma de agradarle, ¿verdad? Y se separa de todos los que quieren acercarse a ella. Imagínate casarte con una mujer así. Y las primeras dos mujeres eteas, pues son los descendientes de Canaán, que fue maldito. Eteo es el segundo hijo, este es el segundo hijo de Canaán. O sea que por todos los lados estaba metiendo la pata este pobre Saúl. Y él iba a salir exactamente así, como tú leíste ¿verdad? En la historia de Saúl, ahí en los profetas menores, pues ya ellos se pasan el resto de sus generaciones peleando contra Israel. Ahora, imagínate estar casado con dos, no con una, y no con dos, sino con tres mujeres que te estén haciendo rabiar constantemente. Imagínate nada más el castigo de Dios. Cuando te pongas a pensar en el infierno, piensa en eso. No, sí, porque se acuerda que en Proverbios, ¿cuál es? La mujer Mejor estar con rencillosa. una, La Mujer mujer rencillosa. rencillosa, como una gotera. Sí, en una gotera, en el rincón de un horno, ¿verdad? Con una mujer rencillosa. Hay cuatro cosas en Proverbios que hablan sobre el problema de la mujer rencillosa. Solo eso. Amén. Hermano Agustín, ¿quiere hablar? Sí, lo tengo ahí, lo está ahí viendo. ¿Qué hermanito? Claro, quería saludarlos, hermanos. Dios los bendiga a todos. Amén, varón. Bueno, yo no estuve en la clase pasada, pero yo veo, eso siempre me ha llamado la atención, esta historia de Isaac con Esaú y Jacob. O sea, cómo Dios permitió que bajo un engaño Jacob recibiera la bendición. Y sabemos que la promesa de Dios había sido siempre para Isaac, que era el hijo menor. El hijo menor serviría al hijo mayor, que fue la promesa que Dios le había hecho a Rebeca. Ahora, yo veo que Isaac estaba empeñado en que la bendición la recibiera Esaú. No sé si por la tradición de que era el hijo mayor o porque le parecía mejor hombre preparado para enfrentar las batallas que tenía que enfrentar, porque era un hombre cazador, mientras que el otro era quieto y estaba siempre en las tiendas y preparando comida. Entonces, yo pienso que Isaac pensaba que estaba haciendo lo correcto cuando quería darle la bendición a Esaú. Fíjese que Dios prácticamente no intervino ahí, aunque sí intervino, pero no directamente. Dios permitió que Isaac, o Dios no tocó el libre albedrío de Isaac, sino que permitió que él tomara la decisión, pero no permitió que no se cumpliera su palabra, o sea, que no se cumpliera la palabra de Dios.
Dios siempre obra de manera que su palabra se cumple, aunque en este momento utilizó a Rebeca para que la bendición la obtuviera Jacob. Y vemos así que la actitud de Isaac, que después que él es engañado y recibe la bendición de Jacob, él no se enoja. Él simplemente le dice a Esaú en el versículo 35 del capítulo 27, y le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. O sea, tomó tu bendición ya, no puedo hacer más nada. Pero fíjese que él no se enoja, porque en el capítulo 28 vemos que después que su esposa le dice que también es como, no es engaño, pero es como una manera de que Isaac autorizara de que el hijo se fuera. Mira, oye, tu hijo si toma hijas de aquí de Canaán, yo me voy a morir. Es como para que él dijera, mira, vete de aquí, para que no tomes mujer de aquí, vete a casa de Labán y allí consíguete una mujer allá. O sea, también Rebeca manejó a Isaac de esa manera, pero fíjese que él no tuvo ningún tipo de rencor. Él podía haber dicho, la bendición la di por engaño, así que esa bendición no es válida. Pero él no hizo eso. Él dijo, hay una sola bendición y ya la di. Cuando él bendice a Isaac pensando que era Esaú, perdón, a Jacob pensando que era Esaú, él no nombra, fíjese que él no nombra en el versículo 27 hasta el 29, él no dice en ningún momento el nombre de Esaú, sino que simplemente proclama la bendición, le da la bendición. Y por eso él no podía cambiar. Y fíjese que comenzando el capítulo 28, vuelve otra vez a bendecir a Jacob, lo vuelve a bendecir. O sea, vemos la actitud noble que tenía Isaac. O sea, él no tenía malas intenciones. Él no, cuando él escogió a Esaú como su predilecto o su hijo mayor que iba a recibir la bendición, no lo hizo con malas intenciones, no pensó, o sea, no lo hizo, sino que él pensó que estaba haciendo lo correcto. Pero Dios manejó la situación para que el heredero o el que recibiera la bendición, el que fuera el patriarca que iba de donde iba a surgir el pueblo de Israel, fuera el de Jacob, que era la promesa que él le había dado a su esposa Rebeca. Y bueno, y vemos la actitud que tuvo Esaú, y por eso Dios tenía razón en que Jacob fuera el que tomara la bendición. Porque Saúl lo que pensó fue matar a Jacob. O sea, mi papá se va a morir y cuando mi papá se muera, yo mato a mi hermano. Eso fue lo que él pensó y Rebeca sabía que era así y por tanto ya le había dicho, mira, tienes que huir a casa de Labán, de mi hermano. Y convenció a Isaac para que le diera la bendición y lo mandara a casa de su hermano, porque él tenía que tener la autorización del padre para poder salir de la casa. Él no podía salir por la autorización de la madre solamente, sino la autorización del padre, que es el que le iba a enviar. Y fíjese que lo envía a casa de su cuñado, sí, Labán, y le da la bendición otra vez, nuevamente, ya directamente a él, sabiendo que era Jacob. Y vemos la actitud también de Esaú. Yo no sé, porque el papá no quería que se emparentara con los hijos de Canaán, con las mujeres de Canaán. Entonces, como él sabía que el papá no quería que se emparentara con las mujeres de Canaán, se fue y se buscó las hijas de Ismael o la descendencia de Ismael. A lo mejor, ¿con qué intención? No sabemos. Pero él fue mal guiado en ese asunto, porque él quería recibir la bendición del papá. No la pudo recibir y a lo mejor trató de agradar al papá buscando a las hijas de Ismael, porque era hijo de Abraham. Era familia, era familia también. Entonces no sé por qué hizo eso, pero imagino que fue una manera de tratar de agradar al papá también, a ver si recibía, no sé, algo del papá también, alguna bendición, pienso yo. Es lo que me da a entender esto. Ese es mi comentario. Amén, hermanito Agustín. Hermanito Joelito Guerrero. Hermano Joel Guerrero tiene la mano levantada. Amén. ¿Cómo está, hermano? Dios te bendiga. Hermano, podemos buscar el libro de Hebreos un momentico. El libro de los Hebreos. Podemos ir allí un momentico. El libro de los Hebreos nos da algo, nos da pie para decir algo. Hebreos 11 nos dice algo que es interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque dice Hebreos 11:20, por la que bendijo Isaac a Jacob y a Esaú,
respecto a cosas venideras. Dice la Biblia que Dios bendijo a ambos. Dios bendijo a Jacob, Dios bendijo a Esaú. ¿Ok? Pero ¿qué pasa con las bendiciones? Jacob era un hombre espiritual que obedecía, era un hombre obediente, era un hombre entregado. Pero ¿qué pasa con Jacob? Si volteamos un momentico en el capítulo 12, a partir del verso 12, en el Hebreos 12:12 hay una descripción, es el título, rechaza la gracia de Dios. Nos dice, con todos la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ya de ahí en adelante Esaú está aplazado. ¿Por qué? Porque él no siguió la paz. Él empezó fue el conflicto, a hacerle guerra a su papá. A usted no le gusta, me voy a vengar. A usted no le gusta, te voy a pagar. A él y a la mamá. ¿Pero por qué lo hace? Dice el 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzarse de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por un solo plato, una sola comida, vendió su progenitura. ¿Y por qué la bendición no podía estar en Esaú? Dice la Biblia que Esaú era un hombre profano, un hombre del mundo, un hombre que tenía la mente puesta en la carne, no en el espíritu. Y dice 17, porque ya sabéis, aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, que la procuró con lágrimas. Algo muy parecido a lo que le pasó al rey Saúl, por terco, por necio, por profano, desechó la palabra de Dios y Dios lo desechó a él. Aunque la procuró, aunque es posible, que la Biblia dice que buscó hasta Samuel, y Samuel le dice, no, si usted desechó, ¿qué puedo hacer yo? Nada, ya está desechado, ya hay un hombre puesto. Lo mismo le pasó. Un guerrero puede ser un hombre fiel, un cazador puede ser lo máximo, como decimos, como se dice en el argot popular, lo máximo en charanga, pero su corazón está alejado de Dios. Su corazón no está perfecto delante de Dios. Lo que decía la hermana antes, ¿cuántos hermanos hay que de cara son cristianos? De cara, ¿no? De Biblia con su mano, la Biblia en su mano y cuestión, pero ¿dónde está su corazón? ¿Dónde está el corazón para recibir realmente lo que leímos en Hechos 13? Porque en Hechos 13 nos dice que habían maestros y profetas, pero que estos estaban trabajando, ministrando, estaban ministrando. Ellos no estaban tomándose selfie diciendo, mire qué fino, yo soy el que quiero este cargo, yo soy el que quiero la bendición, yo soy... No, ellos estaban calladitos la boca, trabajando y ministrando. Eso era lo que estaba haciendo Jacob, trabajando, ministrando en silencio. ¿Quién vio la oportunidad? Como dijo el hermano Roberto, la mamá. La mamá es la que dirige, la mamá es la que vio la oportunidad. No, aquí es donde está el detalle. Entonces, ¿por qué la vio la mamá? Porque Dios utilizó a la madre como instrumento para que a través de Jacob continuara realmente el camino hacia la llegada de Cristo. Si no hubiese hecho eso, un profano hubiese sido bendecido, en vez de ser bendecido, alguien con un corazón conforme a la voluntad de Dios. Ese era mi comentario, hermano. Gracias. Amén, hermanito. ¿Alguien más? ¿Otro comentario? Hermano, Hermano Iván. sí, solo quería hacer comentarios porque a veces decimos nosotros que aquí vamos a sacar solo la cuestión de las bendiciones, pero también es bueno analizar las cosas que se hicieron incorrectas.
Hay una teoría que dice que una mentira se tiene que pegar dos más para sostenerla. Y según el comentario que hizo el hermano anterior, está bien claro que ahí Rebeca solo le dice, mandalo para que no vaya a tener mujer cananea, pero el motivo principal que no le dijo era porque su hermano no le dijo, Esaú lo va a matar, eso no se lo dijo, y veo que ahí como que se sigue todavía con esa actitud del engaño, y entonces, y si sabemos que, digamos que esto son las cosas que nosotros por ningún tenemos que evitarla a toda costa, pues, o sea, Jesucristo nos dio lo que es sí, sí, lo que es no. Entonces, ¿cómo se sigue con esta cosa incorrecta dentro de todo como dice el hermano, pues, eh, fue utilizada para que la bendición no se le diera, pero la realidad es que también hay que ver esas partes, porque esas partes son los detalles, son los que nos van a ayudar a nosotros. Que Dios le bendiga. Hermanito, el verso 42 dice, entonces Rebeca se enteró de los planes de Esaú y llamó a Jacob y le dijo, escucha Esaú, se consuela haciendo planes para matarte. Así que, hijo mío, presta atención, prepárate y huye a casa de Labán en Aram. O sea, sí le comentó acerca de que lo quería matar. ¿Algún otro comentario, hermanitos? El comentario, hermano, va relacionado que eso a Jacob solo le dijo, mandemos para que no tenga esposa de acá. Esa es la forma como se refirió a él. No le dijo en ese momento, no le dijo, vamos a hacer esto, porque hay dos cosas que no funcionan bien. Tu hermano lo quiere matar y que vaya a tener esposa en otro lado. Esa es la observación que hago ahí. Amén, hermanito. ¿Otro comentario? Hermano Agustín. Todo claro. Bueno, no sé, son las 10:05, son las 5. Sí, ya. Se ha ido No la vamos a hora. terminar el capítulo, nos vamos a tener que quedar ahí. Se ha ido la hora. Yo tengo un gran deseo por seguir, pero no quiero abusar de ustedes. No sé, son las 10:05 ya. No, ya se fue la lectora, hermano. Sí, La también lectora sí. primaria, porque hay lectoras secundarias y terciarias, pero Sí. primaria ya se fue. Bueno, bueno, hermanitos. Entonces, no sé, hermano Roberto, ¿seguimos o dejamos para la próxima clase verso 10 en adelante? Paramos entonces, ¿no? Sí, bueno, vamos a parar aquí, hermanitos, porque ya se cumplió el tiempo.